Los resultados del partido de derecha Vox en las últimas elecciones generales de España suman un nuevo elemento a lo que ya es una tendencia en Europa: la expansión de una corriente de ultraderecha con ideas nacionalistas y anti-inmigración. Vox obtuvo 24 cupos en el Parlamento español, una cifra nada despreciable. En Italia, el ministro del Interior, Matteo Salvini, encarna la concreta opción de estos partidos de llegar a conformar un gobierno. Los analistas siguen de cerca este fenómeno. Llama la atención que en Europa, después de librar 2 guerras mundiales motivadas por anhelos expansionistas y combatir la cruenta realidad del exterminio nazi, se tome este camino en pleno siglo XXI. Alemania, Hungría, Francia, Polonia y Finlandia se suman a esta tendencia con líderes carismáticos que promueven el bienestar de una clase media que se siente despojada de algunos de sus beneficios sociales y amenazada por la creciente ola migratoria. Un escenario que vale la pena mirar con atención. Las claves en Mundo Plus hoy. Y nos vamos de inmediato a analizar este tema en nuestra mesa chica de hoy con la doctora en Estudios Europeos de la Universidad Diego Portales, Beatriz Hernández, y el analista y académico de la Universidad Central, Cristian Fuentes. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Quiero partir con una pregunta directa, ¿no? ¿Es riesgoso hay que tener preocupación por la expansión de la ultraderecha en Europa? Yo creo que sí, aunque quería notar una diferencia. La ultraderecha en estos momentos está tratando de ingresar con la mayor fuerza posible. Bueno, ya estaba presente antes, pero hacerlo con mucha fuerza en el Parlamento Europeo. En una posición que es cambiar a Europa desde dentro y no, entre comillas, destruir a la Unión. Yo creo que esa es una variante interesante. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz? Yo soy un poquito más optimista, ¿no? O sea, es verdad que se hacen comparaciones con las dos guerras mundiales, etcétera, pero hoy en día estos partidos forman parte, en algunos casos, de gobierno, como es en el gobierno de Austria, y realmente no ha habido grandes cambios sustanciales en torno al proyecto europeo o el proyecto nacional que ellos tienen. Lo mismo en Italia. En el caso de Italia, cuando han tenido que negociar los presupuestos con la Unión Europea, también han tenido que llegar a buenos entendimientos. Entonces, no es tan distinto a otros casos de extrema izquierda como pasó con el partido de Tsipras en Grecia, ¿no? Son partidos antieuropeos, efectivamente. En algunos casos son extremos porque son xenófobos, son racistas, a diferencia de los partidos de extrema izquierda, que no son ni xenófobos ni racistas, pero sí tocan los mismos temas sociales de la clase media, ¿no? Donde se posiciona la clase media, que hoy en día el ascensor de movilidad social se ha roto, claro. Entonces cuesta 4 o 5 generaciones moverse de una clase social a otra, ¿no? ¿Qué ha pasado a nivel interno en los países donde hemos visto un avance de la ultraderecha que ha generado, ¿no?, la llegada de ellos al Parlamento con mayor o menor fuerza, pero que ha sido un tema que se ha repetido en los distintos países? ¿Cuál es el origen de eso? Bueno, se ha visto diferencias en el tema migratorio, por cierto, pero se han enfrentado con los marcos constitucionales de los distintos países, y es cierto que no han podido avanzar mucho. Hay también una visión que es clásica de la derecha, recordemos la figura de von Papen, por ejemplo, en Alemania, que decía que él podía, entre comillas, domar a Hitler, y Hitler terminó, todos sabemos. Todos sabemos, ¿no?, cómo. Y eso, en la actualidad hay una discusión muy fuerte, por ejemplo, en el Partido Popular Europeo sobre eso. ¿Hay que aislar a la ultraderecha o hay que gobernar con ella para poder, de nuevo, entre comillas, domarla? Yo creo que efectivamente hay ultraderecha que es domable y hay otra que no. Y también, ¿y de lo que estamos viendo, Cristian? ¿Cuál es especialmente quizá indomable? La indomable. Yo no sé lo que vaya a suceder finalmente en Italia, pero por ejemplo creo que la derecha de Víctor Orbán es indomable. ¿En Hungría? En Hungría. Sí. ¿Beatriz? Sí, yo también coincido con Cristian. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese caso, ¿no? ¿Qué señales hay que uno pueda decir esto ya se está saliendo de? Sí, lo que pasa es que el caso de los países del grupo de Visegrado, de países de la llamada Europa del Este, nunca llegaron totalmente a ser tan democráticos como el resto de los europeos. Ellos transitaron de un régimen socialista como antiguos aliados de la Unión Soviética, ingresaron
a la Unión Europea, pero les faltó mucho una cultura política democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos no creen en la democracia liberal, ¿no? Y desafían todo el tiempo a Europa y a la democracia liberal. Hay un tema ahí cultural importante. En el caso de Orbán, efectivamente, lleva muchos años como presidente, ya no me acuerdo si lleva 4 mandatos como presidente, está muy instalado, pero también en otros países como Polonia también hace ya tiempo que llevan varios gobiernos también de derecha. Y ellos sí intentan desafiar a la Unión Europea y la Unión Europea les ha sancionado por el tema migratorio, ¿no? Ahora, no es distinto a lo que está haciendo el Reino Unido con el caso del Brexit, que también surge por el tema migratorio. Y son países donde realmente no tienen altas tasas de inmigración, como si la tiene España, que tiene un 12% de inmigrantes de toda la población, un 12% son extranjeros. Estos países a lo mejor tienen un 5, tienen un 6, pero lo mismo que Chile. Hay una especie de inflación respecto a la percepción. Exactamente. Que hay. Entonces la percepción es demasiado negativa y la retórica es muy negativa en torno a la inmigración. Y ahí hay un factor emocional que es bien relevante, apuntan con sus discursos, si uno ve a estos distintos líderes, justamente a esa emocionalidad del elector. Hay también ahí que hacer quizás una reflexión respecto a qué ha hecho la izquierda frente a esto, si se ha alejado o no se ha dejado de las necesidades que tiene la clase media y que finalmente termina encontrando aquí, en este otro sector, una respuesta a sus problemas, Cristian. Yo creo que la izquierda, por lo menos en su corriente principal, en el caso europeo, que es la socialdemocracia, está volviendo a las raíces de la socialdemocracia y olvidándose de esta, a ver cómo llamarla, esta versión neoliberalizante de la socialdemocracia que fue la tercera vía. Básicamente a través de la corriente del liberalismo social. Eso fue lo que pasó en España, digamos, o lo que pasa en Portugal. Entonces, está volviendo la socialdemocracia, renovada, por cierto, pero está volviendo a sus orígenes, a sus raíces, que es básicamente el estado de bienestar. Claro. Un estado de bienestar moderno, renovado, qué sé yo, y todos los apellidos que queramos ponerle, pero finalmente un estado de bienestar. Y eso lo hace también volver a sus identificaciones básicas, aunque también ha cambiado mucho, por cierto, el sistema capitalista ha cambiado mucho, ¿no? Entonces ya no son las mismas clases, ya no, o la clase, o la antigua clase ya es distinta. Entonces, todas esas cuestiones son ciertas, pero hay una vuelta, como decía, básicamente a las raíces de la socialdemocracia. Y esa es la corriente principal de la izquierda. Y uno podría creer... Pero tiene también la izquierda otras corrientes, ¿no? Está los temas del medio ambiente, está los temas de las discriminaciones, o sea, la visión antidiscriminatoria, la de las minorías y todo eso. Entonces ahí hay todavía un trabajo pendiente. Y uno podría creer en ese sentido, Beatriz, que esto va a ser pendular, es decir, que tal como en estos momentos está tomando fuerza la ultraderecha, bueno, va a haber un momento en que eso va a ir en declinación y vamos a volver entonces a tener mayor presencia de la izquierda, o esto llegó para quedarse durante un buen tiempo. Yo creo que llegó para quedarse durante un buen tiempo, porque los pronósticos de la economía tampoco son muy alentadores, ¿no? Entonces, hay una relación directa, efectivamente, que estábamos conversando con la inmigración, pero también con la crisis económica. Entonces, mientras que Europa fue un proyecto de más de 60 años, ha creado una paz inédita en Europa, ha creado bienestar, se mejoraron las clases sociales, se fortaleció la clase media, pero en los últimos años hay otros actores internacionales, otros actores globales que han hecho que se cambie el panorama del sistema económico. Y efectivamente las clases medias son las menos beneficiadas. Se han deslocalizado muchas industrias en Europa que se han instalado también en Europa del Este, que se han instalado en Asia, y el desempleo hoy en día es un factor clave. O sea, la principal preocupación de los europeos es el empleo. ¿Qué va a pasar? No hay garantía de su trabajo. Y aunque tengas empleo, tienes empleo precario. Entonces estamos hablando de que hoy en día los jóvenes tienen que vivir en casa de sus padres. Con la crisis económica en España, mucha gente volvió a vivir con sus padres una vez que ya se habían independizado. Entonces hay grandes cambios y no hay unas expectativas a futuro de que vaya a mejorar.
esa falta de expectativas en las encuestas es lo que hace que busquemos dónde van a votar los jóvenes, ¿no? Europa es una población envejecida. El 40% de los votantes en Europa son mayores de 50 y son más conservadores. Entonces, por eso tienden a votar más a la derecha. Exacto. Y los jóvenes tienden a ser más de izquierda, más verdes, más liberales, pero son menos. Entonces, ese, digamos, es el gran interrogante también que va a pasar ahora en las elecciones en mayo, el 26 de mayo, en el Parlamento Europeo. Bien, ¿no? pues vamos a seguirlo ahí muy de cerca. Beatriz Hernández, Cristian Fuentes, muchísimas gracias a ambos por conversar con nosotros, por el análisis. Nosotros despedimos ya esta edición